Hola, bienvenidos al tercer Congreso de Terapia e Infusión argentino. Les doy la bienvenida nuevamente y estamos muy contentos de poder estar en estas jornadas muy lindas. Vamos a pasar con el doctor Horacio Cuesta y que nos va a hacer la introducción. No se olviden de pasar por los stands y hacer las preguntas que están a su izquierda en el primer pregunta. Buenos días a toda Latinoamérica y buenas tardes a Europa. Soy el doctor Horacio Cuesta del Hospital Garrahan de Buenos Aires y hoy en la primera charla tengo el honor de presentar al profesor Mauro Pitiruti en el tema que nos ocupa, que es accesos venosos complicados y situaciones especiales, pacientes pronados, experiencia en pandemia. El profesor Pitiruti es médico del Policlínico Gemelli de Roma, director del Máster de Accesos Vasculares, presidente de Gabesel y copresidente de Uokova. Fue fundador de la Sociedad Italiana de Accesos Vasculares Gabesel en el año 1998 y colabora con múltiples sociedades científicas, incluidos, como ya dije, el Congreso de Uokova, de cuyo comité científico es actualmente el presidente. Es un cirujano italiano con más de 40 años de experiencia en el campo de los accesos vasculares, considerado como el mayor experto internacional en este ámbito. Autor de importantes trabajos en accesos vasculares, ha dedicado su carrera a cambiar el panorama en este tema en todo el mundo a través de la investigación y de la educación. Su contribución al mundo del acceso vascular ha supuesto un cambio en la filosofía de trabajo en este tema, integrando las figuras sanitarias hacia el objetivo de la seguridad del paciente y de la excelencia basada en la evidencia. Tengo el gusto entonces de haberlo presentado. Las preguntas que quieran hacerle al profesor están en el ángulo superior izquierdo de la pantalla con un signo de interrogación. Buenas tardes, profesor Mauro. Buen día, Horacio, y muchas gracias por tus palabras. Pido disculpas a todos por mi falta de conocimiento del idioma. Intento de hacer el mejor que es posible. Me gustó llamar esta charla los accesos venosos en el tiempo de pandemia, porque el problema hoy, nuestro problema de todo el mundo, es la pandemia COVID. En el mundo de los accesos venosos tenemos un efecto muy interesante de la pandemia de COVID. La revisión necesaria de numerosos procesos de la toma de decisiones y la necesidad de reformular protocolos y procedimientos, reorganización de las unidades de atención clínica y todo. En este sentido, como en la práctica del acceso venoso esencial por el tratamiento del COVID, fue revisar los criterios para elegir, insertar y mantener los diversos dispositivos de accesos venosos. Y nuestros objetivos son proteger al operador, maximizar la efectividad de la maniobra, reducir el riesgo de complicaciones para el paciente y también evitar el desperdicio de recursos, porque se sabe que el recursos es hoy un problema muy importante en esta pandemia. Al final, esto se puede llamar Smart Decisions for Maximum Safety, que está por decisiones inteligentes para una seguridad máxima. Esto es también el título
de un editorial que hacemos en este verano en Journal Vascular Access. Y también recomendaciones que fueron en Critical Care en abril. Hay dos documentos muy importantes en Italia en esta área. Uno de los documentos de mi grupo, que el grupo de acceso venoso central a largo plazo. Y un otro es el documento de la Sociedad Italiana de Anestesiología y Cuidados Intensivos, que es la CIARTI. Y los dos dicen las mismas recomendaciones. Hay 4 tipologías de recomendaciones. La primera recomendación habla del acceso venoso periférico. En el paciente con diagnóstico de sospecha o confirmado de COVID, que no requieren el ingreso en la unidad de cuidados intensivos, tenemos que elegir muy bien el acceso venoso periférico. Tenemos en cuenta el rango completo de opciones de acceso venoso periférico de dispositivos. Hay cánulas cortas, menos que 6 centímetros, catéteres periféricos largos, que ahora se llaman mini midline o short midline, y al final catéteres midline o catéteres de media altitud, no sé cómo se llama en español, pero el midclavicular, hablamos de midclavicular. Este midline es muy interesante por el paciente COVID, porque tienes las ventajas de un alto poder de inyección si elegimos los midline power injectable, como se dice. Tengo un mayor tiempo de permanencia si comparado a las cánulas cortas, al catéteres periféricos largos. Y eso es muy importante, porque mayor tiempo de permanencia significa también reducción del número de inserciones. Y cada inserción ha un riesgo de contaminación por el operador, por el clínico. Y la power injectability, el alto poder de inyección, significa también un flujo alto y una extracción de sangre muy fácil. Y al final hay también la posibilidad de reemplazo por guía con un PIC, si se requiere. Hay una idea que los catéteres midline pueden estar asociados con un aumento del riesgo de trombosis, pero no está verdadero. No está verdadero si el midline es insertado por guía de ultrasonido en el medio del brazo, como es la práctica clínica de hoy. No es verdadero si la punta del midline se encuentra antes de la clavícula. Es muy importante la ubicación de la punta basada en el ultrasonido, como se ve en esta imagen a la izquierda en bajo. Y, por supuesto, es muy importante utilizar el midline para la infusión solo de soluciones periféricas compatibles con las venas periféricas. Si esto ocurre, el riesgo de trombosis es muy limitado. La segunda recomendación es por el paciente con COVID que requiere la unidad de cuidados intensivos. En cuidados intensivos necesitamos siempre más o menos de una línea central multilumen, por la nutrición parenteral, por los vasopresores que no son compatibles con las venas periféricas, y también por las repetidas extracciones de sangre y por la monitorización hemodinámica.
Por la modulación hemodinámica se requiere en particular una línea central con punta en aurícula derecha por la presión venosa central y por la saturación del oxígeno nella sangre venosa mixta. Por la punta en aurícula derecha necesitamos de una buena metodología de localización de la punta. El mejor que tenemos la electrocardiografía intracavitaria o la ecocardiografía transtorácica. O también la técnica de punción en este paciente debe ser lo más segura posible, que significa siempre utilizar el ultrasonido. Una complicación pleuropulmonar sería muy grave, puede ser mortal en un paciente con COVID. Al final, el sitio de salida debe estar en un área estable, limpia y segura, donde el manejo del apósito sea fácil. Tenemos un rango completo de opciones entre catéteres centrales en sección femoral, que se llaman FIC en inglés, la catétere centrale de inserción periférica o brachial, que son los PIC, y las catéteres centrales de inserción central o cérvico-torácica, que son los CHIC. Por el femoral hay muchas ventajas en particular en el paciente COVID. Por supuesto, se utilizan catéteres de alto poder de inyección, Power Injectable, de doble y triple lumen, porque estamos en unidad de cuidados intensivos, y se elijan venas de calibre apropiado, con un calibre que tiene que ser un tercero o menor del diámetro del calibre de la vena. Del calibre del catétere tiene que ser un tercero del calibre de la vena. Interesante porque nel femoral, nel FIC, el sitio de salida es estable y limpio si el sitio de salida está a mitad del muslo. Esto es posible, es una maniobra, una técnica que es más popular. La técnica es el abordaje directo a la vena femoral superficial, en el tercio medio del muslo, donde el sitio de salida es perfecto. O también un abordaje convencional, se puede decir, a la vena femoral común, pero con un túnel, una tunelización al tercio medio del muslo. Este sitio de salida es muy eficiente en reducir el riesgo de trombosis y el riesgo de infección. Un'altra ventaja del FIC es que no existe riesgo de lesión pleuropulmonar. Y también que la maniobra de inserción del FIC es una maniobra que está distante de secreciones orales, nasales y traqueales del paciente, que son una fuente muy importante de contaminación por el clínico. Y también el femoral no hay interferencia con el casco y la máscara per la ventilación non invasiva. Al final el manejo del catéter, del sitio de salida, es más sencillo, porque esto está distante de secreciones orales, nasales y traqueales. Hay la posibilidad también de utilizar el FIC para la monitorización hemodinámica de la presión venosa central y de la saturación venosa de oxígeno en la sangre venosa mixta. Pero esto ocurre solo si la punta está en la aurícula derecha. El femoral, un catéter femoral muy largo, se puede poner con la punta en la aurícula derecha utilizando la metodología de la electrocardiografía intracavitaria o la metodología de la ecocardiografía transtorácica. El riesgo de trombosis e infección es aumentado por el sitio de salida, el lugar de la emergencia al ingle,
Pero en comparación con la SIC, si el lugar de la emergencia está a mitad del muslo, no hay al momento evidencia de un aumentado riesgo de trombosis o infección. Al final es importante evitar la salida al ingle. Estas imágenes son tres diferentes posibilidades. A la izquierda hay una punción de la vena femoral común con una tunelización a mitad del muslo, que es lo mismo efecto final de la punción de la vena femoral superficial a mitad del muslo que se ve en la imagen central. En la imagen de la derecha hay una imagen de mi amigo Matt Ostroff con siempre un paciente con COVID, hay una punción bilateral de la vena femoral superficial. Esto es algo muy fácil como manejo y también fácil como punción, porque la vena femoral superficial es una vena de 5, 6, 7, 8 milímetros. La otra opción por el central es el PIC. Tenemos que considerar las ventajas de los PIC. Siempre utilizamos catéteres de alto poder de inyección, power injectable, de doble y triple lumen, en venas de calibre apropiado. Las ventajas son, primero, que como por el femoral, no existe riesgo de lesión pleuropulmonar cuando se pone un PIC. Segundo, no existe riesgo de sangrado significativo, que es típico del PIC. Se puede poner un PIC también en pacientes con anticoagulantes, que es típico de los pacientes con COVID, que requieren anticoagulantes a un dosaje muy, muy importante, terapéutico o profiláctico. La inserción, como per la manovra di inserzione, come per il femorale, è una manovra che sta distante dalle secreciones orales nasales. Muy interesante es que se puede hacer esta inserción de un PIC también en un paciente que está en posición sentada o en pronación, algo que ocurre con el COVID, porque la terapia respiratoria de los problemas pulmonares de los COVID de frecuente es asociada a la utilización de la pronación. Por supuesto, hay una posibilidad de imponer el acceso venoso central cuando el paciente no está en pronación, pero cuando el paciente è in una fase di pronazione e se necesita un acceso venoso central, el más fácil del acceso venoso central es el PIC. Se puede hacer también una femoral superficial, pero el PIC es demasiado fácil. O como por el femoral, con el PIC no hay interferencia con el casco o la mascarilla para la ventilación no invasiva. Y también el manejo del sitio de salida es más sencillo que con el CHIC. Todos los PIC se pueden utilizar para el monitoraje hemodinámico, todos los monitorajes hemodinámicos, y el riesgo de trombosis e infección es lo mismo que con el SIC. Hay una interesante meta-análisis en el Journal of Vascular Access sobre la utilización de PIC por la presión venosa central, que dice que hay muchos estudios ahora que dicen que los PIC, sin poliuretano, con punta abierta, sin válvula, son perfectos, muy eficaces por la medida de la presión venosa central. Y también por la medida del gasto cardíaco utilizando la termodilución. Hay dos
estudios muy recientes en cuidados intensivos que demuestran la posibilidad de utilizar el PIC por la medida del gasto cardíaco en termodilución. Al final, también la trombosis y la infección non sono un problema con el PIC. La trombosis sintomática de PIC es muy baja, 2-3%. Esta es una metaanálisis muy interesante, muy reciente. Hay una otra metaanálisis solo por los PIC en cuidados intensivos, con una comparación entre PIC y CHIC, e il riesgo di trombosi sintomatica di PIC è menor della trombosi sintomatica di CHIC. Puede ser que este porcentaje de trombosis son mayores en los pacientes con COVID, porque el COVID tiene típicamente una tendencia a la trombosis. Pero es verdadero que todos los pacientes requieren anticoagulantes. Y ahora es muy difícil decir si la trombosis de catéter es un problema importante o no importante en los COVID. Esto es un ejemplo a la izquierda de un PIC no tunelizado y a la derecha un PIC tunelizado. El PIC tunelizado tiene la ventaja de una protección mayor de la infección y también la posibilidad de puncionar una vena muy alta, muy cercana a la axila. La tercera opción como catéter venoso central el catéter venoso central con inserción cervicotorácica, el CHIC, como se dice. El problema aquí es evitar el sitio de salida en el cuello. El sitio de salida en el cuello está asociado a un riesgo importante de trombosis e infección y también de instabilidad y todavía de dislocación accidental del catéter. Tenemos que planear un sitio de salida en el área supraclavicular o en el área infraclavicular. Se puede puncionar nell'area supraclavicular la vena jugular, subclavio o brachiocefálica. Nell'area infraclavicular con ultrasonido se punciona la vena axilar y al final este sitio de salida es aceptable. Y no hay razón ahora por un sitio de salida en el cuello. En la mayoría de los pacientes es preferible el sitio de salida en el área infraclavicular, porque el área infraclavicular tiene menores interferencias con el casco y con la ventilación no invasiva. Se puede también considerar la posibilidad de un CHIC tunelizado. Es algo que hacemos muy frecuente para obtener un sitio de salida más favorable. Por ejemplo, se puede tunelizar de la región supraclavicular a la infraclavicular, después de una punción de yugular interna, por ejemplo. O se puede tunelizar de la región infraclavicular a la región pectoral, después de la punción de la vena axilar. Estas son imágenes. A la izquierda hay un CHIC sin túnel después de la punción de la vena axilar. Al central, la imagen central è un CHIC supraclavicular en brachiocefálica, con punción per ultrasonido de la brachiocefálica tunelizado hacia la región infraclavicular. Y la tercera imagen es algo que hacemos muy frecuentemente ahora, que es la tunelización hacia el brazo. En inglés se llama chest to arm,
se funciona una vena supraclavicular o infraclavicular y se utiliza al brazo por obtener un lugar de emergencia lejano dalle secreciones, dalla tracheostomía, etc. La tercera recomendación es que tenemos que elegir muy bien la técnica de inserción, utilizando la mejor tecnología que tenemos para reducir el riesgo de contaminación en estos pacientes para aumentar la seguridad del paciente también. Siempre tenemos que, por todas las funciones de acceso venoso periférico y acceso venoso central, utilizar siempre la guía con ultrasonido. En inglés se dice make it faster, make it easier, make it safer, que significa hágalo más rápido, hágalo más fácil, hágalo más seguro. La otra recomendación, tenemos que evitar la ideología siempre. Nella maniobra de poner un acceso venoso central, la fluoroscopia o durante la procedura, durante la maniobra, o la placa de tórax después de la maniobra, son una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos, un riesgo de contaminación. Tengo una menor seguridad, de menor precisión que otras metodologías. Por verificar la navegación de la punta, la localización de la punta, para descartar lesión pleuropulmonar, se utiliza ahora el ultrasonido. El ultrasonido utilizando una sonda lineal, por ejemplo, por la punción, para descartar un neumotórax o por la navegación de la punta. Y una sonda convexa o sectorial cuando se intenta una localización de la punta con la ecografía transtorácica. Pero el sistema, la metodología mejor por la localización de la punta ahora es la electrocardiografía intracavitaria. Este ultrasonido, electrografía intracavitaria son más seguros, más precisos, más baratos de la radiología. Y se puede hacer en cada maniobra con ultrasonido, cada maniobra con electrocardiografía intracavitaria, utilizando dispositivos wireless, inalámbricas. Las ondas inalámbricas y monitores inalámbricos de electrocardiografía existen, son muy importantes y en particular son importantes por el paciente con COVID, porque el dispositivo inalámbrico reduce muy bien el riesgo de contaminación del clínico. Esta es la edad dorada de la metodología inalámbrica, the golden age of wireless. Tenemos ultrasonido inalámbrico, tenemos monitor de electrocardiografía inalámbrico. En particular, en mi hospital utilizamos este ultrasonido, esta transductora inalámbrica, que es una sonda con 3 transductores, una sonda lineal, una sonda sectorial, una sonda convexa. Y con esa se puede hacer todo. Se puede utilizar la sonda lineal por la venopunción de PIC, por la venopunción de un SIC, por la punción de un FIC también, por el diagnóstico de pneumotórax y por la navegación de punta, como se ve en las imágenes 1, 2, 3, 4. Por la ecocardiografía, por la ubicación de la punta, por la tip location, como se dice en inglés, la ubicación de la punta se hace con la sonda convexa o la sonda sectorial.
se puede hacer un examen subxifoidale, subcostal, o un examen apical transtorácico. Con una sonda sola se hace todo lo que se requiere dall'ultrasonido por el poner un acceso venoso central. Y al final es importante, después de la inserción, estabilizar y proteger el sitio de salida. En inglés, secure and protect. Secure and protect. Se optimiza la fijación del catéter, la presión del sitio de salida, con dos nuevas tecnologías que se hacen muy importantes y que son utilizadas más y más de frecuente nel paziente COVID, che sono il sistema di anclaje subcutáneo, che con comercial si llama Securacat, che è un sistema che previene la dislocazione con la máxima eficacia, considerando che se considera che il paziente con COVID in unità di cuidados intensivos tiene un alto riesgo di dislocazione del catéter por la pronación, por la transportación en radiología, etc. Tenemos que hacer todo lo posible para prevenir el reemplazo innecesario de la línea, porque el reemplazo innecesario de la línea es un riesgo de contaminación del paciente. Por supuesto, tenemos que utilizar nunca las suturas porque estas aumentan el riesgo de infección y son menos eficaces que el anclaje subcutáneo, que es muy eficaz por prevenir la dislocación. La otra tecnología interesante, nueva, es el utilizar el pegamento de cianacrilato. Butilcianacrilato, octanilcianacrilato, puede prevenir el sangrado local con máxima eficiencia. Esto es muy importante en el paciente con COVID, porque el paciente COVID típicamente está recibiendo anticoagulantes. El riesgo de sangrado local después de la maniobra es muy alto. Y, nuevamente, tenemos que hacer todo lo posible per prevenire un cambio no programado del apósito, perché il cambio no programado del apósito significa inevitabilmente un riesgo di contaminazione del clinico. Questo è uno studio muy reciente, es un consensus, un Journal of Vascular Access sul sistema di anclaje subcutáneo. Este es un otro estudio muy reciente de nuestro hospital sobre la eficacia del pegamento del cianacrilato nel reducir la colonización bacteriana al sitio de salida y también nel reducir, evitar completamente el riesgo de sangrado. En otras palabras, especialmente en el paciente COVID, tenemos que utilizar el ultrasonido. Al final tenemos también elegir el sitio de salida ideal. Estos son los dos ejemplos de sitio de salida ideal. Un PIC a la izquierda y un FIC nella femoral superficial a la derecha. Tenemos que hacer una estabilización ideal, que ahora la estabilización más perfecta por un acceso venoso, un dispositivo venoso, es con el sistema de anclaje subcutáneo. Y al final también una protección ideal si de salida como con el cianacrilato, con el pegamento de cianacrilato. Hay también una cuarta recomendación, que tenemos siempre adoptar las precauciones para evitar la contaminación. El problema es doble, proteger al paciente, proteger al operador. Proteger al paciente es algo que
se sabe, la higiene de las manos antes de maniobra, la antisepsia de la piel con clorexidina en alcohol y las precauciones de barrera máximas. Gorro, mascarilla quirúrgica, guantes estériles, gorro estéril, tarla estéril y también una cubierta muy larga estéril para el transductor, la transductora para la sonda. Pero con el COVID también es importante proteger al operador. Eso se hace con el filtro facial que tenemos que poner debajo de la mascarilla quirúrgica, con una protección apropiada de los ojos y también después de la maniobra un desecho apropiado de la indumentaria, de todos los materiales seguridad y la limpieza apropiada del dispositivo de ultrasonido o del monitor de electrocardiografía. Es algo que se obtiene al máximo con el dispositivo inalámbricos, que son muy fáciles de limpiar y de sanificar. En conclusión, esta pandemia es una tragedia, por supuesto, pero hay un efecto secundario positivo. Hay ahora en el mundo de los accesos venosos una nueva concientización de la necesidad de ahorrar recursos e incrementar la seguridad. Esto vale por las situaciones de emergencia como el COVID, pero vale también fuera de estas situaciones. Se puede ahorrar recursos e incrementar la seguridad del paciente y del operador adoptando unas pocas estrategias ganadoras, que son, en conclusión, tener en cuenta el rango completo de dispositivos de acceso venoso periféricos y centrales, adoptando el dispositivo más apropiado por cada situación clínica. Abandonar el uso rutinario de la radiología. La radiología se utiliza para verificar la localización de la punta, para descartar el neumotórax, pero hay métodos más ágiles, más precisos, más seguros y más económicos por hacer lo mismo, como por ejemplo la electrografía intracavitaria y la ecocardiografía transtorácica. Adoptar, el tercer punto es adoptar la estrategia que maximicen el aseguramiento y la protección del sitio de salida. Como se dice en inglés, secure and protect. Porque esto es muy importante para reducir el riesgo de trombosis, de infección y de dislocación. Las dos nuevas tecnologías que tenemos que tener en cuenta en el futuro son los sistemas de anclaje subcutáneos y el pegamento adhesivo de cianoacrilato. Por supuesto, adoptar sistemáticamente todas las técnicas apropiadas de prevención de infecciones con el fin de maximizar la seguridad del paciente y también la seguridad del operador durante la inserción. Esto es todo. Si está interesado, hay un documento de Gaveselt sobre el acceso vascular en el paciente de COVID, en portugués, en inglés, también en castellano. Lo se puede descargar gratuitamente del sitio web del Gaveselt, del grupo italiano de accesos venosos de largo plazo. Muchas gracias a todos. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su excelente conferencia. Hay innumerables chats felicitándolo por la conferencia excelente que usted dio y tenemos algunas preguntas para hacerle de parte del público. Acá hablan, como habitualmente se dice, que el FIC, el catéter femoral, tiene una tendencia a hacer infección más que otro catéter. Y preguntan que, sin embargo, usted lo recomienda. Si esto realmente es así y si tiene que ver eso con la tunelización para evitar una infección que se da más en estos catéteres. Sí, no es solo el concepto de la tunelización,
pero también la posibilidad de reducir la trombosis y la infección con un sitio de salida obtenido a mitad de los muslos para directa punción de la vena femoral superficial. En otras palabras, el concepto que el femoral tiene más trombosis e infecciones es verdadero por el femoral con la salida al ingle. Si la salida no es al ingle, ma la salida del catéter es lejano de la contaminación local del ingle, esto no es verdadero. Se puede modificar esta posición con la punción a la mitad del muslo de la femoral superficial. Se puede reducir también la contaminación con el pegamento de cianoacrilato y con la utilización de apósito transparente semipermeable. Pero el concepto es evitar el ingle, como el cuello. Muy simple. El ingle, el cuello son terribles sitios de salida por el catéter central y tenemos que utilizar este sitio de salida solo en la emergencia. Y después de 24 o 48 horas tenemos que retirar los catéteres centrales al cuello y al ingle. Hay una pregunta también y que hace referencia a cuál sería el manejo en pacientes con COVID pronados y que tienen un portacat. Supongo que debe ser que el portacat está puesto en el tórax, en la pared anterior del tórax. ¿Cómo sería el manejo en estos pacientes? Es un problema que no existe porque el portacat es un nombre comercial, como tú sabes. El port no se puede utilizar en cuidados intensivos. Si hay un paciente con un port posicionado, anteposicionado por un fino oncológico, etc., no se utiliza en cuidados intensivos. Tenemos que utilizar un nuevo catéter venoso central. El riesgo de infección, de obstrucción del lumen y de trombosis de un catéter, de un port utilizado en cuidado intensivo es demasiado alto. El port se deja como está e se pone un picco o ficco o cic, dipende dalla tipologia del problema del paziente. Nel Covid, nel paziente con Covid, FIC e CIC, FIC e PIC probabilmente sono mejores opciones que el CIC. Profesor, hay otra pregunta que hace referencia al paciente creo que al paciente con COVID, porque dice, paciente que estaba bien y comienza con picos febriles, ¿es necesario retirar el SIC y cultivar la punta de catéter y hacer hemocultivo del paciente? No. No, retirar la punta y cultivar la punta es casi siempre inútil. Si tú tienes que conocer si hay una infección correlata al catéter, originata dal catéter, el sistema que se hace hoy es la DTP, la Delayed Time to Positivity, el cultivar la sangre del catéter e al mismo tiempo la sangre della sangre periférica, de la vena periférica, y comparar los tiempos de positivización de la cultura. Esto es un sistema muy eficaz. Si tú tienes un paciente con un pico febril, el paciente tiene un chico pico FIC, lo que se hace es cultivar la sangre de la PIC, la sangre de la periferia, comparar los tiempos de positivización. Muchas veces el catéter no es culpable, en particular en los pacientes con COVID que tienen fiebre por tremendísimas, muchísimas razones. La idea de
retirar el catéter solo porque el paciente tiene fiebre muy, muy incorrecta. Esto justamente que usted dice con mucho criterio, profesor, es un tema de mucha discusión en el área de pediátrica que tenemos nosotros, ¿no? Porque el niño que hace un pico febril, inmediatamente piden una retirada de catéter, a veces sin tener una certificación precisa en el hemocultivo de cuál es el germen y si tiene que ver ese germen con el catéter, pero el pedido es inmediato, retiren el catéter, digamos. Sí. Esto es un error, grave. porque un grave error, porque cada vez que un paciente pediátrico ha la necesidad de un nuevo catéter, hay un riesgo técnico y anestesiológico que no es mínimo. Es muy importante. Después de decidir de poner un nuevo catéter, retirar el viejo y poner un nuevo catéter, tú tienes que pensar, evaluar muy bien los pros y cons, con pro y contra. Creo que la DTP, la Delay Time to Positivity, la comparación de los tiempos de positivización sea la mejor solución también por los pacientes pediátricos. Bien. Hay otra pregunta que dice si usted podría compartirnos el esquema de pronación que utiliza para pacientes COVID. Tiempo de pronación, cada cuánto se rota al paciente y si es una medida electiva para todos los pacientes por igual. Esta es una pregunta que no es en mi área de competencia porque no soy anestesiólogo, no soy anestesista, no soy intensivista, pero de intensivistas en mi hospital utilizan muy de frecuente la pronación en todos los pacientes donde la ventilación artificial no es suficiente a mantener una oxigenación adecuada. Que significa probabilmente el 70%, 75% de los pacientes con COVID. La pronación por 14, 15 horas. Y creo que al final tenemos que tener cuenta que el momento cuando el paciente no está pronado, el momento mejor para considerar la revisión, el manejo, el poner el acceso venoso central. Solo en el paciente donde hay una emergencia, donde por alguna razón se perdió el catéter venoso central, cuando el paciente es pronado, se puede poner el catéter venoso central en posición pronada. En esta posición es posible la yugular interna, lo hacemos, pero es más fácil el PIC. En posición pronada se puede hacer también la femoral superficial, pero no la femoral común. Depende también de la posición del paciente, cuánto el paciente es gordo, flaco y otras consideraciones. Gracias, profesor. ¿Alguna pregunta personal? Usted se refirió, y me pareció muy interesante, la técnica del chest to arm, del tórax al brazo. Desde el punto de vista técnico, ¿qué utilizan para hacer ese túnel? ¿Una cánula metálica o qué elemento utilizan para hacer el túnel desde el área supra o infraclavicular al brazo? No, utilizamos tunelizadores metálicos de 15 centímetros que se encuentran muy bien en todos los kits de PIC-Port, de port brachial. El port brachial típicamente es 5 French. Hay una
un calibre que muy parecido a los calibres del catéter venoso central que utilizamos en su paciente, 5 French doble luces o 6 French. Utilizamos estos tonizadores metálicos, muy simple, muy fácil de utilizar. Esta tonización es muy fácil, completamente sin riesgos. Profesor, debo entender por su excelente conferencia que la tendencia hoy, tanto en catéteres periféricos, PIC o centrales, es a tunelizarlos, hacer un túnel. Hay un nuevo conocimiento de las ventajas de la tunelización. Ahora conocemos que la tunelización es fácil, no tiene riesgos y tienes dos ventajas mejores. Primero, la tunelización per se es algo que protege de la contaminación bacteriana por vía extraluminal. Porque si hay una distancia entre el sitio de punción y el sitio de salida, esta es una protección siempre por todos los catéteres. La segunda ventaja es que con la tunelización se puede decidir paciente por paciente el sitio de salida ideal. La tunelización, en otras palabras, el sistema para obtener al mismo tiempo el sitio de salida ideal y el sitio de punción ideal. Muchas gracias, profesor. Una pregunta más de mi parte. En pediatría, en niños, ¿preferiría una sonda inalámbrica de ubicación central del catéter o utilizar eco transtorácica? ¿Cuál sería su opinión en chicos, no en niños muy pequeños, pero en chicos de primera o segunda infancia? ¿Cuál sería su opinión? En realidad, la ubicación de la punta lo hacemos utilizando los dos. Utilizamos la electrografía intracavitaria y también la electrografía la ecocardiografía transtorácica, que es muy fácil. Se utiliza el sistema del bubble test. No sé si es posible visualizar esto. Esto sí, es, estamos viendo. Esta es la aurícula derecha de un niño con una visión subcostal, y esto es el bubble test. Este es el momento donde se hace una inyección de solución fisiológica en el catéter. Si esto bubble es entre mitad de un segundo de tiempo, significa que está exactamente en la cava superior. En este video se ve también con una pequeña tensión el punto donde la fisiológica Profesor, entra la aurícula. Lo vemos perfectamente y me parece ver el catéter ahí también perfectamente. Sí, también se ve el catéter. A través del ultrasonido, ¿no? Si tú no ves el catéter directamente, tú ves la punta del catéter cuando se hace la inyección. Este es un niño de 4 años, ayer. Insisto que es sumamente importante esto de hacerlo en pediatría, en niños, y usted ha sido un precursor de esto por lo bueno que es no hacer rayos en los niños, ¿no? Por el tema de la radiación. Así Sí. que me parece una cosa sumamente importante. Hay evidencia ahora de los daños en los años que siguen de la radiología excesiva, en la exposición excesiva a los rayos en los niños en cuidados intensivos. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Creo que la radiología
es menos importante ahora, también por la diagnosis de patología pulmonar. Por ejemplo, se puede hacer una diagnosis muy correcta de la patología pulmonar viral o algo traumática o algo con una buena exploración pleuropulmonar con una sonda con ultrasonido, en particular en los niños, donde no hay el problema de las costas, porque las costas son transparentes, se puede estudiar muy bien el pulmón con una sonda lineal o convexa. Muy importante estos conceptos que usted nos deja. Profesor, no tenemos más preguntas, así que me queda nada más que en nombre de ATISPA, de las autoridades que han hecho este magnífico congreso y de todo nuestro país, agradecerle su amabilidad y felicitarlo por la excelente conferencia que nos ha dado. Así que ha sido para mí un honor poder moderar esto. Le mando un gran abrazo en nombre de ATISPA y de todos nuestros grupos. Horacio, fue un honor para mí. Gracias a todos, a la ATISPA e en particular a ti. Un abrazo muy grande y que tenga usted muy buenas tardes. Buen día. Adiós, profesor.